preguntado alguna vez cuál es la casa de Dios? Este ser, reconocido de distintas formas por el mundo creyente, posee presumiblemente características sobrenaturales que le hacen posible ser omnipresente. Es así como algunos creen que mora en grandes catedrales, sinagogas o mezquitas. Pero, ¿cuál es la verdad en torno al origen de Dios? Uno de los lugares conocidos en el mundo como la Casa de Dios es la Kaaba, ubicada en la ciudad de la Meca, Arabia Saudita. En este lugar se realiza la peregrinación más grande del mundo islámico, siendo considerado por los musulmanes como un lugar sagrado, la verdadera casa de Dios, donde lo divino toca lo terrenal y hacia ello orientan su rezo. Pero, ¿por qué es considerada la Kaaba como la casa de Dios? ¿Existen otros lugares en el mundo considerados la morada de Dios? ¿Dios existe realmente? Y de ser así, ¿dónde está? Preguntas que analizaremos esta noche junto a Dr. File. ¿Dios existe realmente? Y de ser así, ¿cuál es su casa? Dr. File, el gran enigma que discutimos hoy en esta noche de Mentiras Verdaderas. Uno de los enigmas más importantes que ha atravesado la historia, de la humanidad durante muchísimo tiempo. Para adentrarnos, uno tiene que decir al menos de partida dos cosas fundamentales. La primera es que, ¿dónde está la casa de Dios? Esa es la primera pregunta. Y uno tiene que decir que al menos lo que vamos a ver durante el programa van a ser tres estratos de la casa de Dios. Para decirle a todos los amigos de partida, la primera casa de Dios, ¿dónde está, Ignacio? Te lo hago a ti. ¿Dónde crees que está la primera casa de Dios? Yo te lo estuve confesando, Cristian, antes de salir al aire. Yo te decía que creía que para mí estaba en la naturaleza, fuera de cualquier discusión ortodoxa frente al asunto, ¿no? Fantástico. Una posición muy personal. Muy bien, muy bien. La primera casa de Dios en este sentido, para que vaya quedando claro todos los amigos, es nuestro propio cuerpo. Lo primero. La divinidad en este sentido está dentro de nosotros y al mismo tiempo está fuera de nosotros, es decir, en la naturaleza, como tú dijiste. Por lo tanto, ese es para partir lo primero que uno tiene que decir. Lo más sagrado en este sentido que uno tiene es este cuerpo que se va deteriorando con los años y que es donde tenemos la posibilidad de tener conciencia del universo fantástico donde estamos. Por lo tanto, eso es lo primero. En un segundo término, uno tiene que decir que en toda la tierra hay muchas casas de dioses, supuestas casas de dioses, que son los templos que hay en la tierra de las diferentes culturas. Me refiero a las sinagogas, las mezquitas, las catedrales, las iglesias, los templos, las estupas en el oriente. ¿Y cuántos otros templos físicos? Por ejemplo, en la India. Me tocó estar en la casa del dios Hanuman, que es el dios mono. También en la casa del dios Ganesh. Y he estado en algunas iglesias y catedrales que a veces me pregunto si realmente ahí esos lugares son casas de Dios. Por lo tanto, dentro de todo este espectro de templos, uno se tiene que preguntar, ¿dónde está la verdadera casa de Dios dentro de los millones de templos que hay en la tierra? Ahí está el gran enigma. Descubrir cuál es un lugar especial en la tierra donde uno se podría llegar a contactar con lo divino. Y el tercer estrato es la casa de Dios en el cielo, que lo vamos a ver al final. Pero, querido Ignacio, ahí está. ¿Cuál de todos los millones de templos que hay en la tierra piensas tú que es la casa de Dios, querido Ignacio, considerando este aspecto? Imposible de responder esa pregunta, Dr. File, por lo menos desde una humilde posición como la mía.
De hecho, cuando mencionas que conociste 2 templos en India de 2 dioses distintos, es cosa de recordar cuántas divinidades existen solo en India. Así es. ¿Cuántas? Por ¿Cuántos eso, dioses tienen ahí? millones de dioses. Por eso, nosotros hoy día nos vamos a centrar en un templo, que es un templo que está en la ciudad santa de la Meca, santa para el mundo del Islam, que es el gran templo de la Kaaba, que lo comenzamos a ver precisamente en pantalla. La Kaaba significa cubo y es el lugar, como decíamos en la nota introductoria, de la mayor peregrinación del mundo del Islam y quizá la más grande del mundo, porque al año alrededor de 13 millones de personas giran en torno de la Kaaba, que para el mundo del Islam es la casa de Dios. ¿Qué hay adentro? ¿Por qué se dice que es la casa de Dios? ¿Qué secreto se esconde? Es lo que vamos a ver hoy día. Pero para ir metiéndonos en contexto, lo primero es recordar todo lo que es la peregrinación a la Meca, porque el mundo del Islam, ahí está uno de los pilares del Islam. Uno de los pilares es precisamente la peregrinación a la Meca, al menos una vez en la vida para aquellos que pueden. Y cuando uno va, la primera y más importante de las etapas de esta peregrinación es dar 7 vueltas a este monumento increíble que es la casa de Dios, la Kaaba. Ahora, uno tiene que decir también en este sentido que mira, las millones de personas que van en los meses de la peregrinación siempre generan mira, es frecuente que ocurran a veces estampillas de personas. Hace poco tiempo, en la última peregrinación, hubo muchos muertos porque comenzaron a correr. Muertos, más de 100 muertos en esta ocasión. Pero bueno, son debido a las aglomeraciones de personas. Pero mira lo que significa esto. Las personas que llegan a la Meca tienen que dar 7 vueltas a la Kaaba. Ese es el rito. Ese es el rito, el primer rito y el más importante. 7 vueltas que comienzan de adentro y van saliendo hacia afuera como en una fuerza centrífuga. Todos tienen que ir ahí durante esa peregrinación a la Meca. Eso es la primera etapa de este gran enigma. La segunda etapa de la peregrinación es un ritual que se llama la lapidación de Satán. Es simbólico porque hay una piedra. En la piedra que se le tiran, los que van, se les tiran piedra, y eso significa, aquí estamos viendo el ritual de la lapidación de Satán, que es la segunda etapa de este gran enigma que estamos viendo hoy en día. Ahí que ellos lanzan piedras contra ese muro de piedra. Así es. Y es un símbolo de lapidar al diablo. Claro, la oposición contra la maldad. Al cola de flecha. Al cola de flecha. Y esta es la segunda etapa bastante importante de este ritual y de esta peregrinación a la Meca de millones de personas. Recordemos que el mundo del Islam son más de 1.000 millones de personas. Y hay que comprenderlo y entenderlo porque en general Occidente comprende muy poco al mundo del Islam. Pero bueno, eso es otro tema. La tercera etapa de la peregrinación a la Meca es lo que se llama visitar la montaña de la Misericordia o también el monte Arafat, que fue el lugar donde Mahoma realizó su último discurso. Recordemos que Mahoma, el gran profeta del Islam, el creador de esa cultura, nació en la Meca en el siglo VI. Y bueno, fue el fundador de toda esta creencia en gran medida que estamos viendo. Y aquí está el monte Arafat, en la montaña de la Misericordia, que queda más o menos unos cuantos kilómetros, unos 20 kilómetros fuera de la Meca. Uno peregrina y cumple con estas 3 partes de todo lo que es la peregrinación a la Meca una vez en la vida y que es uno de los pilares del Islam. Recordar también que ir a esos lugares, el mundo no musulmán no tiene la entrada libre allá. O sea, tú para poder ir a la Meca tienes que ser musulmán.
salvo uno reciba la invitación del gobernante de allá, que se llama Abdallah bin Abdelaris, para poder visitarla, ahí uno podría ir, pero en general libremente uno no puede ir porque no es del mundo del Islam. Pues bien. Gente acampando ahí además. Gente acampando, claro. El peregrinaje da para todo. Da para todo. Da para todo. Y detrás de esto, hay gente que llega de las más diversas formas. Recordemos que es un pilar. El Islam en este sentido tiene 4 grandes bases, pero 5 pilares. La primera base, siempre es bueno recordarlo, es el Corán. La segunda son las tradiciones orales de los califas y los imanes, que fueron los sucesores de Mahoma. Eso es otra base fundamental. La tercera base importante es la ley Sharia, o ley islámica, que es muy polémica, sobre todo al mundo occidental. Y bueno, la cuarta base son los 5 llamados pilares del Islam, que es la plegaria a Alá, la limosna, el ayuno, la profesión de fe y la visita a la ciudad de la Meca. Por lo tanto, así es como comenzamos esto, porque ¿qué es lo que se va a hacer? ¿Con qué se está venerando realmente? ¿Se está venerando una piedra? ¿Se está venerando un cubo de piedra? Pues no, pues. Eso hay que decirlo inmediatamente, porque para todas aquellas personas que dicen que aquí hay una idolatría, no es efectivo. Lo que se está haciendo aquí, al menos para el mundo del Islam, es venerar y adorar a Alá, que es el Dios del Islam. ¿Y por qué la presencia de la piedra tan preponderante ahí en el centro de todo? Bueno, eso nos remonta un poco a la historia, querido Ignacio. La historia de ese cubo, cuándo se construyó, qué es lo que es, qué es el gran misterio que hay adentro del cubo, porque si es la casa de Dios, bueno, nosotros les vamos a mostrar. Esta es la piedra negra, que es la piedra que está en la esquina sureste de la Kaaba, y que es, según la tradición, bueno, un meteorito, o sea, es una piedra meteórica que habría venido de un paraíso celestial, según la tradición, y que era blanca, pero cuando cayó a la tierra, la tomó Adán, y bueno, y en los pecados de la humanidad la transformaron en negra. Esa es la tradición. Y esto nos remonta a la primera historia, porque según la tradición del Islam, el primero que construyó la Kaaba fue Adán, el primer hombre, a instancias obviamente de Alá, que le pide construir en ese lugar la Kaaba para la veneración de un Dios, cosa que después se olvidó, pues. Antes de la llegada del segundo constructor de la Kaaba, que fue Abraham e Ismael, se veneró se perdió, hubo mucho politeísmo ahí también, hasta que la tradición más cerca de la construcción de este lugar nos remonta a los pasajes tan antiguos del profeta Abraham, que según la tradición uno tiene que recordar, Abraham no podía tener hijos con su esposa Sara. Sara era estéril o no podían tener hijos. Pues bien, Sara autorizó a Abraham para que tuviera hijos con una sirvienta que se llamaba Agar. ¿Lo autoriza? Y lo autoriza para que tuviese descendencia a Abraham. Y Abraham tiene el hijo que se llamó Ismael. Y claro, Sara, celosa de este primogénito de Abraham, según esta tradición del Islam, la expulsa de la ciudad, y Agar con su hijo en brazo camina por el desierto prácticamente a encontrar la muerte. Según la tradición, a punto de morir, se le aparece el ángel Gabriel y le dice: golpea el suelo. Y Agar con su hijo Ismael, Agar golpea el suelo y brota del suelo agua, el pozo Samsam, que está ahí mismo en la Meca. Pues brota agua y es el lugar donde se va a construir la ciudad de la Meca. Abraham,
al cabo de un tiempo, va a buscar a su hijo Ismael. Y por orden de Alá, le dice que construya la Kaaba, reconstruya la Kaaba en ese lugar que estamos viendo en pantalla, y la construye. Y la construye. Entonces, esa es la tradición de este lugar sagrado. Son bien impresionantes las imágenes, Dr. File, en este peregrinar circular. Por supuesto. Donde miles y miles de personas, millones diría yo. Son millones de personas. Piensa tú que al año son 13 millones de personas. Ahora, ¿qué energía se produce ahí también? Son parte del enigma que vamos a ir viendo. Uno de los lugares más increíbles que aún permanecen en la tierra, un lugar de veneración. Por lo tanto, nosotros podemos ir viendo algunos detalles de la Kaaba. Por ejemplo, decir algunas cosas de la Kaaba. La Kaaba mide 14 metros de alto por 10 metros de largo y 11 metros de ancho. Está recubierta, es de la piedra que encontró Abraham, según la tradición, ahí mismo. Ajá. ¿Ya? Esta es la piedra negra que está, como les dije, en la esquina sureste, y que es una piedra sagrada que todo el mundo la va recubierta de plata. La gente la va, la besa, la venera, en el sentido de comunicarse también con Alá, porque en realidad, según la tradición, no se veneran los objetos. La única adoración es Alá. Es bueno señalar que la Kaaba está cubierta por una tela de seda que se llama kiswa. Es esta que está acá. Esta misma que está acá. Y cubierta también por una franja de bordados de oro. Por lo tanto, el enigma de la Meca nos va a meter de lleno en un detalle fundamental. ¿Cómo es la Kaaba por dentro? Señor director, tenemos unos videos, un video inédito también sobre cómo es la Kaaba por dentro, muy interesante. Tiene 3 pilares de madera y aquí la estamos viendo, baldosas de mármol, paredes de mármol, una cortina interior, una escalera que va al techo, lámparas y bueno, esto es lo que hay en el interior. Mira. Por lo tanto, Un lugar totalmente secreto para nosotros. un lugar ahora totalmente secreto, pero es muy bueno observarlo para poder remontarnos a este enigma. ¿Qué hay ahí adentro? ¿Por qué la gente gira en torno y adentro no hay nada, pues? Aparentemente. Pues bien, para desentrañar el enigma, uno tiene que ir a una clave. Todo enigma tiene una clave. Y en este caso, la clave de este enigma y de este lugar que estamos viendo es lo que se llama el número de oro o el número áureo. ¿Qué es el número áureo? El número áureo es una proporción, la llamada proporción divina, Ignacio. Es una proporción que es la división de ciertas partes que se ven en la naturaleza. Dos líneas, si las divide, te da un número especial que es el 1,618 y periodo infinito. ¿También en el cuerpo humano? En el cuerpo humano, en la naturaleza está presente, en los árboles, como vemos en estas imágenes. Y también tenemos un video, señor director, de el número áureo, que es muy importante porque las proporciones del cuerpo humano están construidas con el número áureo. Es decir, por ejemplo, aquí lo estamos viendo un poquito más en detalle, los copos de nieve tienen el número áureo. La galaxia también, en la galaxia, en lo fractal, en lo pequeño, aparece el número áureo. En las flores aparece este número divino, que es una proporción bastante exacta con la cual está construido el ser humano. Este es el número, el
1,618. Para que no se lo olviden a nadie, porque ese es el número y la clave de este enigma. 1,618. Y claro que sí. Y como vemos, las partes del cuerpo, por ejemplo, del ombligo hacia arriba, cabe 1,618 en el ombligo para abajo, hasta el pie. Y aquí lo estamos viendo los detalles. La forma de la cara, querido Ignacio. Como vemos en este registro, está construida con el número áureo mágicamente. 1,618. 1,618. O sea, este es un número de la proporción de los objetos, tanto en el ser humano como en la naturaleza. Así es. Que se repite. Que se repite. Por ejemplo, si entre la mano, aquí mira, aquí están las proporciones también de este número áureo. De la nariz a los labios y de los labios hacia la pera, 1,618. El antebrazo y el brazo también se da esa proporción divina. Si uno tiene, por ejemplo, toda la parte del brazo, de la mano, cabe 1,618 en el antebrazo. Es fantástico. Los mismos dedos. La primera falange cabe 1,618 en la segunda falange. Y así sucesivamente está construido el ser humano. Es un número espiral, por cierto. Fantástico. Increíble. Pues bien, para desentrañar este enigma, este número es clave. Y otra cosa clave para poder desentrañar el enigma es el mapa de la Tierra. Porque nosotros estamos, aquí lo vemos en pantalla, y también trajimos un mapa mundi, querido Ignacio, para que todos los amigos en casa al menos lo vean. Ahí está. ¿Ya? Muy importante para desentrañar el enigma de la Kaaba y de la casa de Dios es que de el polo norte, queridos amigos, a la ciudad de la Meca, a la Kaaba, hay 7.631 kilómetros exactos. Y de la ciudad de la Meca al polo sur hay 12.348 kilómetros. Pues cuando uno divide esas dos distancias, la distancia es 1,618. Quien quiera que haya construido la Kaaba, la puso en un lugar divino, proporción áurea en la tierra. Eso es así. Y aquí también lo podemos ver con nuestro tablet, que si es que uno de la ciudad de la Meca, y todo lo pueden hacer, queridos amigos, traza una línea al polo norte, sí, correcto. Ahí está. Ahí está. Pues bien, si uno de la ciudad de la Meca traza una línea al polo norte, son 7.631 kilómetros. Y se la traza de la ciudad de la Meca al polo sur, son 12.348. Todos los amigos en casa lo pueden hacer. Y cuando uno hace esa división, es 1,618. Quien quiera que haya construido la Kaaba ahí, la construyó en un punto especial, en un punto divino en la tierra. Ahora, tenemos un último, para ir cerrando este tema, tenemos un último video y registro, que es precisamente la conexión que existe entre este lugar y la Kaaba divina o la casa de Dios. Señor director, vamos para que la gente tenga... Cuando uno observa, y aquí está el tema, la ubicación de la ciudad de la Meca, en esta
exactitud. O sea, quien quiera, según las tradiciones, la haya ubicado ahí Adán o la haya ubicado ahí Abraham por una intervención de un ángel, la proporción exacta que se da es 1,618, que es el número áureo, el número dorado. Impresionante. Ahora, se ha medido, según algunos científicos del Islam, se ha medido una radiación saliendo de la Kaaba, que es supuestamente una radiación que se proyecta más allá de Marte hasta el centro de la galaxia, que vendría a ser el lugar donde estaría, según muchas tradiciones, la casa de Dios. El único Dios dador del movimiento estaría ahí, y de ahí, producto de toda la peregrinación que ocurre, se podría conectar este mundo con este mundo divino, querido Dr. Ignacio. File,